¿Vas a quedarte? Preguntó Mateus de pronto, sin levantar la vista de su cuchara. Clara parpadeó, como si despertara de un sueño que no quería recordar. Sí, respondió, con una voz más suave de lo que pretendía. Estoy aquí. Pero, ¿para siempre? Insistió él, esta vez mirándola directamente, con esa franqueza infantil que duele más que cualquier acusación. Ella tragó saliva. Quiso decir, sí, con firmeza, como una madre haría. Pero las palabras se le atragantaron. No era su madre. Nunca lo había sido. Había amado a su esposo, sí, con una devoción callada y constante. Pero a estos dos niños, los conocía como quien conoce a los hijos de un amigo cercano, con afecto, con respeto, pero sin esa conexión visceral, sin ese hilo invisible que une la sangre al instinto. Estoy tratando, dijo al fin, y en esa frase cabía toda su vulnerabilidad, el miedo a fallar, la culpa por no sentir lo que creía que debía sentir, el vacío donde antes estaba la risa de su marido, la única persona que sabía cómo hacer que todo encajara. Rafael alzó la vista entonces. Solo un instante. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, se clavaron en los de ella con una intensidad que la estremeció. Papá dijo que tú eras buena, murmuró, casi como si hablara consigo mismo. Dijo que cuidarías de nosotros si él no podía. Clara sintió que el aire se le escapaba del pecho. Las lágrimas, contenidas durante semanas, amenazaron con brotar. Cerró los ojos un segundo, buscando fuerzas en algún rincón olvidado de su alma. Entonces, lo haré, dijo, abriendo los ojos y sosteniendo la mirada de Rafael. No soy perfecta. No sé hacer muchas de las cosas que él hacía. Pero, estaré. Y aprenderé. Porque ustedes eran lo más importante para él, y eso ya me basta. Mateus dejó de jugar con la cuchara. Rafael cerró su cuaderno con cuidado. Y en ese momento, en medio del silencio roto solo por el crujido de la madera bajo sus pies, algo nuevo y frágil comenzó a crecer entre los tres. No era amor aún, no del todo, pero era el primer hilo de una red que, con tiempo y dolor, podría sostenerlos a todos. Clara se levantó, con las manos temblorosas pero la espalda recta. Fue a la alacena y sacó 3 platos. Esta vez, no sirvió solo para ella. Puso uno frente a cada niño, como si ese pequeño gesto pudiera reescribir el mundo. ¿Les gusta la sopa de calabaza?, preguntó, tratando de sonreír. Mateus asintió, con una chispa de esperanza en la mirada. Rafael no dijo nada, pero su postura se relajó, apenas un poco. Y en ese instante, mientras el olor a caldo tibio llenaba la habitación, Clara supo que su vida ya no le pertenecía solo a ella. Había heredado 2 corazones rotos. A la mañana siguiente, el mundo parecía distinto. No porque hubiera cambiado, sino porque ellos, poco a poco, empezaban a mirarlo de otra manera. Mateus corrió al jardín tras desayunar, buscando una pelota que su padre solía guardar bajo la escalera. Rafael se sentó en el porche con su cuaderno, dibujando con esa concentración intensa que lo hacía parecer ausente, aunque en realidad estuviera más presente que nadie. Clara los observaba desde la ventana mientras doblaba ropa. Había decidido no ir al trabajo esa semana. Necesitaba tiempo. Tiempo para respirar, para escuchar, para entender cómo se tejía una familia cuando uno de sus hilos principales ya no estaba. Fue entonces cuando doña Lina, la vecina de toda la vida, llamó a la puerta con una bandeja de galletas recién horneadas y los ojos llenos de una compasión que Clara aún no sabía si quería aceptar. ¿Y los chicos?, preguntó Lina, asomándose al interior con voz baja. En el jardín, respondió Clara, tomando la bandeja con gratitud. Lina asintió, pero no se fue. Se quedó allí, en el umbral, con las manos entrelazadas y una expresión que Clara no supo descifrar del todo. Sé que esto no es asunto mío, comenzó, con la voz temblorosa, pero, ¿han pensado en irse un tiempo? A algún lugar tranquilo. Lejos de aquí. Clara frunció el ceño. ¿Por qué? Lina bajó la mirada, como si lo que iba a decir pesara demasiado. Tu esposo, antes de enfermarse, me comentó algo. Dijo que si alguna vez las cosas se volvían demasiado difíciles, tenías que llevar a los niños al rancho. Al de la Quebrada del Cuervo.
El nombre cayó como una piedra en el estanque. Clara parpadeó, incrédula. ¿El rancho abandonado? ¿En medio del bosque? Sí, asintió Lina. Era de su abuelo. Lo dejó en su testamento, aunque nunca lo mencionó. Nadie va allí desde hace 20 años. Pero tu marido, decía que ese lugar guarda respuestas. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, aunque el sol de la mañana calentaba su rostro. Miró hacia el jardín, donde Rafael levantaba la cabeza como si hubiera oído algo que los demás no podían escuchar. ¿Por qué me lo dice ahora? Porque ayer soñé con él, confesó Lina, con los ojos húmedos. Y me dijo, dile que el tiempo se acorta. Que vaya antes de que el invierno cierre los caminos. Clara quiso reír. Quiso decirle que los sueños no eran guías, que los ranchos abandonados no guardaban milagros, que todo eso era superstición. Pero entonces recordó la mirada de Rafael la noche anterior. Esa certeza callada. Ese algo que él parecía saber sin haberlo aprendido. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el cuarto de su padre, Clara revisó los papeles que habían llegado con el notario. Y allí, entre facturas y cartas sin abrir, encontró un sobre amarillento con su nombre escrito con la letra firme de su esposo. Dentro, un mapa. Y una nota: si llegas a leer esto, es porque ya no estoy. No llores por mí. Llévalos al rancho. Allí entenderás por qué los amé tanto. Y allí, quizás, ellos te dejen amarlos. Las lágrimas cayeron antes de que pudiera contenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una extraña mezcla de miedo y esperanza. Como si su marido, incluso muerto, supiera que ella necesitaría una señal que no fuera solo palabras, sino un lugar. Un refugio. Un comienzo. A la mañana siguiente, Clara preparó las maletas con manos temblorosas pero decididas. Mateus la miraba con curiosidad. ¿Vamos de viaje? Sí, dijo ella, doblando una manta gruesa. A un lugar que su papá amaba mucho. Rafael, desde el umbral, no dijo nada. Solo sostuvo su cuaderno contra el pecho, como si ya supiera a dónde iban, y por qué. El coche arrancó bajo un cielo cubierto de nubes bajas. Atrás quedaba la ciudad, con sus calles conocidas, sus miradas compasivas, su dolor a medias. Al frente, el bosque. Denso, antiguo, misterioso. Y en algún lugar entre los árboles, una casa olvidada, y algo enterrado bajo la tierra. Mientras conducía, Clara notó que Rafael, en el asiento trasero, dibujaba de nuevo. Esta vez, no era un árbol. Era una casa. Pequeña, con techo de paja, rodeada de musgo. Y frente a ella, una figura femenina de espaldas, como si esperara a alguien. ¿Quién es?, preguntó Clara, sin apartar los ojos del camino. Rafael no respondió de inmediato. Luego, en un susurro casi inaudible, la que dejó el mensaje. Clara sintió que el corazón se le detenía un instante. No preguntó más. Pero apretó el volante con más fuerza, como si el destino ya hubiera tomado el control, y ella solo tuviera que seguirlo. Las horas pasaron en silencio. El bosque se cerraba a su alrededor como un abrazo antiguo, y el camino se volvía más estrecho, más salvaje. Hasta que, al atardecer, entre los troncos retorcidos y la niebla baja, apareció el rancho. Las paredes, cubiertas de yedra. Las ventanas, rotas, como ojos ciegos. El techo, medio derrumbado. Y, frente a la puerta, una vieja silla de madera, como si alguien hubiera estado sentado allí, esperando. Mateus abrió los ojos como platos. Parece de cuento. Rafael, en cambio, bajó del coche sin prisa. Caminó hasta el centro del patio, se arrodilló y puso la palma de la mano sobre la tierra húmeda. Aquí, dijo. Ella está aquí. Clara no supo si se refería a la tierra, al rancho, o a alguien más. Pero al mirar el lugar donde su esposo había pasado parte de su infancia, sintió por primera vez que no estaban solos. Alguien, los había estado esperando. Y lo que estaba enterrado bajo la tierra, no era solo polvo del pasado. ¿Y ahora qué?, preguntó Mateus,
con las manos en los bolsillos, mirando la casa con una mezcla de emoción y temor. Ahora, entramos, dijo Clara, tratando de sonar segura, aunque su voz temblaba como una rama al viento. Empujó la puerta con cuidado. Las bisagras oxidadas lanzaron un gemido largo, como si la casa hubiera estado dormida durante décadas y, de pronto, despertara asustada. El interior era oscuro, polvoriento, pero sorprendentemente intacto. Una mesa de madera, sillas torcidas, un viejo sofá cubierto con una lona verde. En la pared, una fotografía enmarcada, borrosa por el moho, mostraba a un hombre joven con dos niños pequeños, uno de ellos, sin duda, su esposo. Rafael no se movió del umbral. Solo miraba el suelo, como si sus pies supieran algo que su mente aún no comprendía. ¿Estás bien?, le preguntó Clara, acercándose. Él asintió, pero no levantó la vista. Siento, como si ya hubiera estado aquí. Clara contuvo el aliento. No era la primera vez que Rafael decía algo así. Desde la muerte de su padre, sus palabras tenían un peso extraño, como si vinieran de otro lugar, de otro tiempo. ¿Quieres ayudarme a limpiar un poco?, preguntó, intentando normalizar el momento. Mateus ya había corrido al cuarto de atrás, su entusiasmo infantil superando cualquier miedo. Pero Rafael, lentamente, se quitó la mochila y se sentó en el porche, abriendo su cuaderno. Dibujó con trazos rápidos, casi urgentes. Esta vez, no era una casa. Era una escena, una mujer arrodillada, cavando. Y al lado, una caja pequeña, medio enterrada, con una luz saliendo de ella. Clara lo observó desde la puerta, con el corazón acelerado. No preguntó. No necesitaba hacerlo. Algo en ese dibujo era real. Demasiado real. Durante las siguientes horas, trabajaron en silencio. Clara sacudió el polvo, abrió ventanas, encendió velas donde antes había oscuridad. Mateus exploró cada rincón, gritando descubrimientos como si fuera un pirata en una isla desconocida. Pero Rafael se mantuvo cerca del árbol torcido que crecía justo detrás de la casa, como si ese árbol fuera una brújula y él, su aguja. Al atardecer, mientras preparaba una sencilla cena con lo que habían traído, Clara lo llamó. Rafael. Vamos a comer. Él no respondió. Siguió allí, mirando el suelo bajo el árbol, con los dedos rozando la tierra como si buscara una puerta invisible. Clara dejó la cuchara sobre la mesa y caminó hacia él, con el corazón en la garganta. ¿Qué ves? Rafael levantó la mirada. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían contener todo el bosque. Algo quiere salir, dijo, con una voz tan suave que casi no se oyó. Algo que fue enterrado, para protegerlo. Clara se arrodilló a su lado. La tierra estaba blanda, como si alguien hubiera cavado allí recientemente, o como si algo, desde abajo, estuviera empujando para salir. ¿Y por qué aquí?, preguntó, más para sí misma que para él. Porque papá lo trajo, respondió Rafael, con una certeza que heló la sangre de Clara. Él vino aquí cuando murió mamá. Y dejó algo, para nosotros. Pero no sabía que tú también vendrías. Clara sintió que el mundo se tambaleaba. Su esposo nunca le había hablado de ese lugar. Nunca le contó que su primera esposa, la madre de los niños, había muerto en un accidente silencioso, casi sin ruido, mientras dormía. Una muerte que la ciudad apenas recordaba, pero que, al parecer, el bosque nunca olvidó. ¿Crees que ella dejó algo para ustedes? Rafael asintió. Ella no se fue. Solo, esperó. Las lágrimas brotaron sin aviso. Clara no lloraba solo por los niños, ni por su esposo, ni siquiera por la extraña mujer cuyo nombre apenas conocía. Lloraba porque, por primera vez, sentía que no era una intrusa en su historia. Era parte de ella. Alguien a quien el pasado también había elegido. Mañana, dijo, con la voz quebrada, cavaremos juntos. Rafael sonrió. Fue la primera vez que Clara lo veía sonreír desde el funeral. Esa noche, mientras Mateus roncaba en el sofá y Rafael dormía acurrucado con su cuaderno bajo la almohada, Clara se sentó en el porche, mirando el cielo estrellado.
El viento susurraba entre los árboles, y por un instante, creyó oír una canción lejana, una nana que no conocía, pero que le sonaba como un recuerdo. Y entonces lo entendió, no había traído a los niños al rancho solo para sanar. Los había traído porque el rancho los estaba llamando. Algo los esperaba debajo de la tierra. ¡Ja! Dentro de la casa, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Se levantó de inmediato, con el corazón golpeándole las costillas, y entró. ¿Chicos? Nadie respondió. Caminó por la sala, miró el sofá donde Mateus dormía, vacío. El rincón donde Rafael había hecho su cama, también vacío. Un pánico helado le subió por la espalda. Corrió a la puerta trasera y la abrió de golpe. Allí estaban. Ambos arrodillados bajo el árbol torcido, con las manos hundidas en la tierra húmeda, cavando con una determinación que no correspondía a su edad. ¿Qué hacen?, gritó Clara, casi sin aliento. Rafael levantó la cabeza, con los ojos brillantes, llenos de una emoción que no era miedo, sino reconocimiento. Está más cerca, dijo, con voz firme. Mateus, con las uñas llenas de barro, asintió. Rafael tuvo un sueño. Dice que hoy es el día. Clara se acercó despacio, temiendo romper algo invisible que ya estaba en movimiento. Se arrodilló entre ellos, mirando el hoyo que habían hecho. No era profundo, apenas unos 30 centímetros, pero la tierra estaba removida de forma extraña, como si alguien, o algo, hubiera estado trabajando desde abajo. ¿Por qué no me despertaron? Porque no queríamos asustarte, dijo Mateus, con una seriedad que la conmovió. Papá siempre decía que las cosas buenas llegan cuando uno está preparado, no cuando uno corre. Clara tragó saliva. Miró a Rafael. ¿Qué soñaste? Él cerró los ojos un instante, como si reviviera la escena. Soñé con mamá. Estaba aquí, parada exactamente donde tú estás ahora. Tenía las manos llenas de flores silvestres y me decía, dile a tu hermano que no tenga miedo. Y dile a ella, que ya es hora. ¿A mí?, susurró Clara. Rafael asintió. Ella sabía que vendrías. Dijo que tú eres la que va a abrir la caja. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era superstición. No era imaginación. Era algo más antiguo, más profundo, la sensación de que estaba cumpliendo un rol que le había sido asignado mucho antes de conocer a su esposo, antes de que los niños nacieran, incluso antes de que ella misma naciera. ¿Y si no quiero abrirla?, preguntó, más para sí que para ellos. Rafael la miró con una ternura que la desarmó. Entonces no la abrirás. Pero, no creo que puedas evitarlo. Clara bajó la vista al hoyo. Algo en la tierra brillaba, apenas perceptible. No era metal. Era madera pulida, oscurecida por el tiempo, con bordes de hierro enmohecido. Una esquina del baúl. Sin pensarlo, metió las manos y limpió con cuidado la tierra que lo cubría. Mateus y Rafael se acercaron, conteniendo la respiración. Hasta los pájaros parecieron callar. Es pequeño, murmuró Mateus. Pero pesado, dijo Rafael, tocando la madera con reverencia. Clara lo levantó con ambas manos. No era grande, apenas del tamaño de una caja de zapatos, pero tenía un peso emocional que le hizo temblar los brazos. Lo colocó sobre una manta extendida en el suelo. ¿Y ahora?, preguntó Mateus, con los ojos como platos. Ahora, esperamos, dijo Clara. ¿Por qué?, insistió él. Porque, Clara miró a Rafael, porque esto no es solo nuestro. Es de ella. Y merece respeto. Rafael asintió, comprendiendo. Se sentó en silencio, con las piernas cruzadas, como si estuviera en una ceremonia sagrada. Mateus, aunque inquieto, no dijo nada más. Solo se acurrucó junto a su hermano. El sol subió más alto. Las sombras se acortaron. Y en medio del bosque, bajo el árbol torcido que parecía haber crecido en espiral para proteger ese lugar, 3 almas se preparaban para recibir un mensaje del pasado. Clara acarició la tapa del baúl. No había cerradura.
Solo una pequeña hebilla de hierro oxidado. La levantó con cuidado. Dentro, envuelto en un paño de lino amarillento, había un sobre. Y sobre él, escrito con una caligrafía delicada y firme, una sola frase: para la que vendrá después de mí, y amará a mis hijos como si fueran suyos. Clara no pudo contener el llanto. No era solo la emoción. Era el alivio. Era la confirmación de que no estaba sola. De que, de alguna manera, la mujer cuyo lugar ella ocupaba, la había estado esperando. Y la había elegido. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro, una carta. Y una pequeña llave. ¿Qué dice? Preguntó Mateus, con la voz apagada. Clara tomó aire y leyó en voz alta, con la voz quebrada pero clara: si lees esto, es porque los llevaste al lugar donde guardé mi corazón antes de irme. No pude despedirme de ellos. Me fui dormida, sin siquiera saber que no despertaría. Pero dejé esto para que supieran que nunca los abandoné. Y dejé esto para ti, porque sé que amar a mis hijos no es fácil, pero es el acto más valiente que existe. La llave abre el cajón del escritorio en la habitación de atrás. Allí encontrarás lo que necesitas para sanarlos, y para sanarte a ti misma. Gracias por cuidarlos. Laura, silencio. Un silencio sagrado. Mateo se acercó y tocó la carta con los dedos, como si pudiera sentir el calor de su madre. Ella, nos extrañaba, dijo, con la voz temblorosa. Rafael no habló. Solo tomó la llave y la apretó contra su pecho, como si así pudiera sentir el latido de quien la había dejado allí. Clara los abrazó a ambos, con fuerza, con desesperación, con amor verdadero por primera vez. Y en ese abrazo, bajo el cielo del bosque, 3 corazones, rotos, solos, perdidos, comenzaron a latir al mismo ritmo. Vamos, dijo, con una voz más firme de lo que sentía. Hay algo más. Los niños la siguieron sin preguntar. Ya no había dudas en sus pasos, solo una expectativa silenciosa, como si supieran que cada instante los acercaba a una verdad que los cambiaría para siempre. Dentro de la casa, el aire olía a moho y a madera seca, pero también a algo más, algo cálido, casi familiar. Clara caminó directo a la habitación trasera, la que la noche anterior le había parecido la más oscura, la más cerrada. Ahora, con la luz del día entrando por una rendija en la cortina, se veía distinta. Íntima. Viva. En un rincón, junto a la ventana, había un viejo escritorio de roble, con cajones torcidos y marcas de humedad en las patas. Sobre él, un tintero vacío, una pluma oxidada, y un retrato pequeño, apenas visible bajo una capa de polvo. Clara se acercó. Limpió el vidrio con la manga de su suéter. La imagen era de una mujer joven, de cabello oscuro y ojos profundos, sosteniendo a un bebé en brazos. A su lado, un niño pequeño, su esposo, sin duda, sonreía con esa inocencia que solo existe antes de conocer el dolor. Es ella, susurró Rafael, desde la puerta. Clara asintió, sin poder hablar. Aquella mujer no era una sombra. No era una rival. Era una madre. Y había dejado todo esto, no por despedirse, sino por sembrar esperanza. Con la llave aún tibia en la palma, se arrodilló frente al cajón inferior del escritorio. Mateus y Rafael se acercaron, uno a cada lado, como guardias de un templo secreto. La llave encajó con un suave chasquido, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Al abrirlo, no hubo ruidos dramáticos. Solo el crujido suave de la madera. Dentro, no había joyas, ni dinero, ni papeles notariales. Solo 3 objetos envueltos en paños separados. El primero era un pequeño diario de cuero, con el nombre, Mateus y Rafael, escrito en la tapa con tinta ya descolorida. «Es para nosotros», exclamó Mateus, alargando las manos, pero deteniéndose antes de tocarlo, como si temiera romperlo. El segundo, dijo Clara, desenvolviendo con cuidado, es una caja de madera con arena de colores. Rafael la tomó en silencio. Al abrirla, vieron que estaba llena de pequeñas notas enrolladas, atadas con hilos de distintos colores. Son cartas, murmuró. Para cada cumpleaños, hasta los 18. Mateus tragó saliva.
Rafael apretó la caja contra su pecho. Y el tercero, Clara deshizo el último paño con manos temblorosas. Era un collar. Simple. Una cadena delicada con un pequeño colgante en forma de hoja. En la parte trasera, una inscripción casi borrada, para la que los ame cuando yo ya no esté. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de asombro. De reconocimiento. De una paz que no sabía que estaba buscando. ¿Por qué? ¿Por qué me lo dejó a mí? Preguntó, más para el aire que para los niños. Rafael alzó la vista, con los ojos brillantes. Porque sabía que te quedarías. Aunque tuvieras miedo. Aunque no supieras cómo. Mateus, por primera vez en semanas, se acercó y tomó su mano. Nosotros también queremos que te quedes. Clara los miró a ambos, uno a uno. Vio en sus ojos no solo el reflejo de su padre, sino también el de esa mujer valiente que había escrito cartas para un futuro que no vería. Y en ese instante, algo dentro de ella se selló. No era adopción. No era deber. Era pertenencia. Voy a quedarme, dijo, con una voz que ya no temblaba. No porque él me lo pidió, sino porque yo quiero. Se puso el collar. La hoja reposó justo sobre su corazón, como si siempre hubiera estado allí. Fuera, el viento movió las hojas del árbol torcido. Y en alguna parte, entre el murmullo del bosque, Clara creyó oír un susurro suave, casi maternal, gracias. No supo si fue su imaginación. Pero esa noche, mientras los niños dormían con el diario de su madre bajo la almohada y la caja de cartas entre ellos, Clara se sentó en el porche, con el collar brillando bajo la luna, y por primera vez desde que enviudó, se sintió en casa. Algo dentro de la casa, todo parecía más pequeño, más frágil. Los niños, que la noche anterior habían dormido con una calma inusual, ahora estaban inquietos. Mateo se paseaba de un lado a otro con el diario de su madre en las manos, hojeándolo sin atreverse a leerlo del todo. ¿Y si lo estropeo? Preguntó de pronto, con la voz quebrada. ¿Y si no entiendo lo que quiso decir? Clara se acercó y le acarició el cabello. No tienes que entenderlo todo hoy. Solo. Tienes que estar dispuesto a escucharla. Pero incluso mientras lo decía, sentía una opresión en el pecho. Porque ella tampoco sabía si estaba lista para todo lo que ese lugar guardaba. Había encontrado consuelo, sí, pero también preguntas. Demasiadas. Y la sensación de que algo más, algo que aún no habían visto, seguía escondido. Fue entonces cuando Rafael, que había estado en silencio en un rincón, levantó la vista y dijo, «Hay otra cosa». Clara se volvió hacia él. «¿Qué quieres decir?» En el diario, hay una página marcada. Con una fecha. Hoy. Mateus frunció el ceño. ¿Hoy? Rafael asintió y señaló el diario. Clara lo tomó con cuidado, como si fuera un relicario. Hojeó las páginas amarillentas hasta encontrar la señal, una pequeña cinta de seda azul, atada con un nudo delicado. Abrió en ese punto. La letra era suave, femenina, llena de curvas y pausas, como si cada palabra hubiera sido pensada durante días. Si estás leyendo esto en el día señalado, es porque ya encontraron el baúl. Y eso significa que ella está con ustedes. Gracias a ella, sabré que están bien. Pero hay algo más que deben saber. Algo que no pude contarte antes, mi amor, porque el tiempo no me alcanzó. Bajo la loza suelta junto al fogón, hay una llave. Ábranla juntos. Y no tengan miedo. A veces, la verdad duele, pero libera. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Una loza suelta?, murmuró. Mateus ya corría hacia la cocina. Rafael la siguió sin decir una palabra, pero con los ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. El fogón era antiguo, de piedra negra, con cenizas viejas aún en el fondo. Clara se arrodilló y pasó los dedos por las juntas. Al tercer intento, una loza cerca del borde se dio con un crujido seco. Debajo, envuelta en un trozo de tela, había una llave más grande, de hierro forjado, con un diseño tosco, casi medieval. ¿Qué abre?
Preguntó Mateus, con la voz temblorosa. Ninguno lo sabía. Pero todos sintieron, en lo más profundo, que no era algo que pudieran ignorar. La llave no servía para ninguna puerta de la casa. Tampoco para los armarios. Fue Rafael quien, tras caminar en círculos por el patio, se detuvo frente al viejo pozo seco que había junto al gallinero abandonado. Aquí, dijo. Clara lo miró, sorprendida. ¿El pozo? No es un pozo, corrigió Rafael, con una calma inquietante. Es una entrada. Mateus retrocedió un paso. No, no quiero bajar ahí. No vas a bajar tú, dijo Clara, poniéndose en cuclillas para mirarlo a los ojos. Bajaremos juntos. O no bajaremos en absoluto. Rafael asintió. Ella no nos haría daño. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Mateus, con la voz casi al borde del llanto. Porque nos ama, respondió Rafael, simplemente. Clara respiró hondo. Ató una linterna a una cuerda vieja que encontró en la trasera y la bajó con cuidado. La luz se perdió en la oscuridad durante varios segundos, hasta que se detuvo. No había fondo profundo. Solo unos 3 metros. Y allí, en la pared del pozo, una pequeña puerta de hierro, oxidada, con una cerradura que encajaba perfectamente con la llave. Dios mío, susurró Clara. ¿Vamos? Preguntó Rafael. Ella miró a Mateus, que ahora se aferraba a su camisa, con los ojos llenos de lágrimas. Solo si tú quieres, le dijo. Mateus asintió, tragando saliva. Quiero saber lo que mamá no pudo decirnos. Clara los abrazó a ambos, sintiendo sus corazones latir al unísono con el suyo. Luego, con una decisión que nacía más del amor que del coraje, tomó la llave y descendió los primeros peldaños tallados en la piedra. Los niños la siguieron, uno tras otro, con las manos entrelazadas. Al llegar abajo, la linterna iluminó la puerta. Clara introdujo la llave. Giró con dificultad, pero al fin cedió con un sonido metálico que resonó como un latido antiguo. Empujó la puerta. No había oscuridad. No había monstruos. Solo una pequeña cámara circular, con paredes cubiertas de dibujos infantiles, y en el centro, una cuna antigua. Sobre la cuna, una carta más. Clara la tomó. Esta vez, no la leyó en voz alta de inmediato. Solo miró a los niños, y en sus ojos vio el mismo miedo, y la misma esperanza. Dice, comenzó, con la voz apenas audible, esta es la habitación que preparé para mi tercera criatura. El que nunca nació. Lo perdí antes de que ustedes supieran que existiría. Enterré su ropa, sus juguetes, y mi dolor. Pero no quise que ese dolor los tocara. Por eso los alejé de aquí. Pero si están leyendo esto, es porque ya han crecido lo suficiente para entender que el amor no se acaba cuando alguien se va. Se transforma. Y a veces, se convierte en alguien nuevo. Mateus lloraba en silencio. Rafael tocó la cuna con la punta de los dedos, como si pudiera sentir la presencia de ese hermano que nunca conoció. Ella, nos protegió, dijo. Clara sintió, con las lágrimas resbalando por sus mejillas. Sí. Y nos está protegiendo aún. En ese momento, un trueno rugió sobre el bosque. La lluvia comenzó a caer, suave al principio, luego con fuerza. Pero allí abajo, en esa habitación secreta, los tres estaban a salvo. No del dolor, sino de la soledad. Porque ahora sabían, nunca habían estado solos. Ni siquiera cuando creían que el mundo se había ido. Y en medio de la tormenta, en esa cueva escondida bajo un pozo seco, una nueva observaban la cuna vacía con una mezcla de reverencia y dolor. ¿Y si él hubiera nacido? Preguntó Mateus de pronto, con la voz tan baja que apenas se oyó sobre el rumor del agua cayendo en el pozo. Rafael no respondió de inmediato. Solo miró la pequeña manta doblada dentro de la cuna, bordada con las iniciales, LM, Laura y Mateus. Pero no el Mateus que estaba allí. Otro. Habría sido nuestro hermano, dijo al fin, con una tristeza tan madura que partió el corazón de Clara. Ella se acercó y los envolvió con los brazos,
como si pudiera protegerlos no solo del frío, sino de la ausencia, de todos los que hubiera sido, que ahora flotaban en el aire como polvo dorado. Ustedes son suficientes, susurró. Siempre lo han sido. Pero incluso mientras lo decía, algo en la habitación le erizó la piel. No era miedo. Era presencia. Como si las paredes respiraran. Como si alguien más estuviera allí, no en cuerpo, sino en intención. Fue Rafael quien lo notó primero. Mamá no solo nos dejó cartas, dijo, levantándose con una calma inquietante. Nos dejó una promesa. ¿Qué promesa? Preguntó Mateus, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Rafael se acercó a la pared opuesta, donde una serie de símbolos estaban tallados en la piedra, una luna creciente, una mano abierta, un árbol con raíces que se hundían más allá del borde del dibujo. Al tocarlos, una pequeña losa cedió, revelando un compartimento oculto. Dentro, no había más cartas. Solo una placa metálica, del tamaño de una palma, con los mismos símbolos grabados, y una inscripción en el reverso, donde las raíces tocan el agua, el secreto florece. Clara la tomó con manos temblorosas. La reconocía. No por haberla visto antes, sino por los dibujos de Rafael. Aquella placa era idéntica a la que él había estado dibujando desde la muerte de su padre. ¿Cómo? Murmuró, mirándolo. Rafael bajó la vista. Soñaba con ella. Flotaba en el río, cerca del árbol torcido. Un nuevo escalofrío le recorrió la espalda a Clara. Porque el árbol torcido no estaba junto a ningún río. Pero sí junto a un arroyo seco, que ahora, con la lluvia, sin duda había vuelto a correr. El arroyo, dijo en voz baja. El que cruza el bosque antes del rancho. Mateus la miró, confundido. ¿Vamos a ir allí, con esta tormenta? No tenemos elección, respondió Clara, con una certeza que la sorprendió a ella misma. Esto no es solo un mensaje. Es una guía. Subieron de nuevo a la superficie con el corazón en la garganta. La lluvia caía con furia, convirtiendo el patio en un lodazal. El viento aullaba entre los árboles como si intentara advertirles. Pero Clara ya no temblaba. Sostenía la placa con firmeza, como si fuera una brújula que apuntaba no al norte, sino a la verdad. «¡Vamos!», gritó sobre el estruendo. Los niños la siguieron, agarrándose de sus manos, resbalando en el barro, con la ropa empapada y el cabello pegado a la frente. Corrieron entre los troncos, sorteando ramas caídas, hasta que el sonido del agua corriendo se impuso al de la tormenta. Allí estaba, el arroyo, que meses atrás era solo una grieta seca en la tierra, ahora rugía con vida. Y en medio, donde el agua giraba en un remolino suave, el árbol torcido se inclinaba como si saludara. «¡Ahí!», gritó Rafael, señalando. Justo donde las raíces más grandes emergían del agua, algo brillaba. Clara no dudó. Se adentró en el arroyo, ignorando el frío que le subía por las piernas. Se agachó, metió la mano entre las raíces, y sacó una caja de metal, oxidada pero intacta, sellada con un broche antiguo. Al abrirla, encontraron algo que nadie esperaba. No eran fotos. No eran cartas. Eran semillas. Docenas de semillas, envueltas en un paño de seda azul, con una nota atada alrededor: planten estas donde el sol besa la tierra y el viento canta al atardecer. Crecerán flores que nunca han visto en este mundo. Y cuando florezcan, sabrán que el amor no muere. Solo cambia de forma. Mateus tomó una semilla entre sus dedos. ¿Y si no crecen? Clara lo miró, con el agua de la lluvia mezclándose con las lágrimas en su rostro. Entonces las plantaremos de nuevo. Y otra vez. Hasta que lo hagan. Rafael miró el cielo, ahora más claro, como si la tormenta hubiera purgado algo del aire. Ella sabía que vendríamos, dijo. No solo a desenterrar el pasado, sino a sembrar el futuro. Y en ese instante, con el bosque goteando a su alrededor, con las semillas en sus manos y el eco de una madre ausente susurrando en cada gota de lluvia, Clara supo que no estaban solo descubriendo secretos. Estaban siendo llamados a crear algo nuevo. Algo hermoso. Algo
Tenemos que plantarlas, dijo Rafael, con una voz tan segura que no admitía dudas. ¿Ahora? Preguntó Mateus, temblando de frío y agotamiento, pero también de algo más, de expectativa. Clara miró al cielo. Las nubes se desgarraban, dejando ver franjas de un azul pálido, casi celestial. El sol, débil pero persistente, comenzaba a filtrarse entre los árboles. No ahora, respondió. Cuando el viento cante al atardecer. Rafael asintió, como si ya lo supiera. Guardó cuidadosamente las semillas en su mochila, envueltas otra vez en la seda, como si fueran reliquias sagradas. Volvieron al rancho en silencio, calados no por el cansancio, sino por la carga emocional que llevaban en el alma. Cada paso era distinto. Más ligero. Más consciente. Al llegar, Clara encendió una pequeña fogata en la chimenea. El humo subió en espirales suaves, como una oración. Mientras los niños se secaban la ropa junto al fuego, ella se sentó en el porche, con la placa metálica en la palma. La luna creciente, la mano abierta, el árbol con raíces profundas, cada símbolo parecía latir con vida propia. ¿En qué piensas?, preguntó Rafael, apareciendo a su lado sin hacer ruido. En que tu mamá era más sabia de lo que imaginaba, respondió Clara, sin mirarlo. No dejó tesoros. Dejó raíces. Porque los tesoros se acaban, dijo él, sentándose a su lado. Pero las raíces hacen que todo siga creciendo. Clara. Lo miró. En sus ojos ya no había solo el dolor de un niño que perdió a su madre. Había comprensión. Madurez. Una sabiduría que no venía de los años, sino del amor que trasciende la muerte. ¿Tú crees que ella nos ve?, preguntó Mateus desde la puerta, con una manta alrededor de los hombros. No lo creo, dijo Rafael. Lo sé. Y en ese momento, como si el cielo quisiera confirmarlo, una brisa suave recorrió el patio, levantando las hojas secas en un remolino breve, y depositándolas justo en forma de círculo alrededor del árbol torcido. Clara contuvo el aliento. Ella está aquí, susurró. No era fantasía. No era ilusión. Era presencia. La clase de presencia que no se ve, pero se siente en el pecho, como un abrazo invisible. Al atardecer, tal como la carta había indicado, los tres caminaron al claro más soleado del terreno, donde el bosque se abría como una mano ofreciendo su palma al cielo. Allí, donde el sol besaba la tierra y el viento susurraba entre los pinos, cavaron 3 pequeños hoyos. ¿Por qué 3? Preguntó Mateus. Una para ti, dijo Clara. Una para Rafael. Y una, para mí. Los niños la miraron, sorprendidos. ¿Para ti?, repitió Mateus. Sí, asintió ella, con los ojos brillantes. Porque si planto una semilla contigo, también planto una parte de mí. Y eso ya nos hace familia. Rafael tomó la primera semilla y la dejó caer en la tierra con una reverencia que conmovió a Clara hasta las lágrimas. Mateus la siguió, cantando en voz baja una nana que su madre solía tararear. Y Clara. Clara plantó la suya en silencio, con una oración en el corazón: ayúdanos a crecer juntos. A amarnos sin miedo. A recordar, y a seguir adelante. Cuando terminaron, se sentaron en círculo alrededor de los hoyos recién cubiertos, con las manos entrelazadas. ¿Y ahora?, preguntó Mateus. Ahora esperamos, dijo Clara. Y cuidamos. ¿Y si no pasa nada?, insistió él, con un dejo de inseguridad. Rafael lo miró, con una sonrisa tranquila. Algo ya pasó. Nosotros estamos aquí. Juntos. Eso es lo que ella quería. El viento sopló de nuevo, más fuerte esta vez, llevando consigo el aroma de la tierra mojada y de algo más, algo dulce, casi floral, aunque no había flores en kilómetros a la redonda. Clara cerró los ojos y respiró hondo. ¿Tú también lo extrañas?, preguntó una voz baja desde la oscuridad. Ella se sobresaltó. Rafael estaba sentado en los escalones, con las rodillas abrazadas al pecho y los ojos fijos en el cielo estrellado. Todos los días, respondió, sentándose a su lado. Yo lo veo en mis sueños,
dijo él, sin mirarla. Siempre está en este lugar. Camina por el patio, toca el árbol torcido, y a veces, se sienta justo aquí, donde tú estás ahora. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Qué hace? Nada. Solo espera. Como si supiera que algo va a pasar, y que necesita que estemos preparados. Ella tragó saliva. No quiso decirle que ella también había soñado con él. Que en sus sueños, él nunca hablaba, solo la miraba con una sonrisa triste y le señalaba el bosque, como si allí estuviera la respuesta a una pregunta que aún no se atrevía a formular. ¿Crees que sabía lo del baúl? Preguntó Rafael de pronto. Sí, respondió Clara, sin dudar. Creo que lo preparó todo. No solo para ustedes, sino para mí. Rafael guardó silencio un largo rato. Luego, con voz apenas audible, él me dijo una vez que mamá no se fue del todo. ¿Qué parte de ella se quedó en este lugar? Y que cuando alguien que los amara de verdad los trajera aquí, ella podría descansar. Clara miró hacia el claro donde habían enterrado las semillas. La tierra estaba oscura, inmóvil. Pero algo en el aire, algo había cambiado. ¿Y tú crees que ya puede descansar? Rafael asintió. Desde que tú plantaste tu semilla. Las lágrimas brotaron sin aviso. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que dolía. Porque en ese momento entendió, no había sido elegida como reemplazo. Había sido elegida como puente. Entre el pasado y el futuro. Entre el duelo y la esperanza. Dentro de la casa, Mateo se removió en su sueño y murmuró algo ininteligible. Clara y Rafael se miraron, y en ese intercambio silencioso pasó todo lo que no necesitaban decir. Él también te extraña, dijo Rafael, levantándose. Pero ya no tiene miedo. Porque sabes cómo cuidarnos. Y antes de que Clara pudiera responder, entró de nuevo a la casa, dejándola sola con las estrellas y el eco de una verdad que ahora habitaba en su pecho como una semilla recién plantada. Algo en su marido le había sido ocultado, pero no por traición. Sino por fe. Fe en que, algún día, ella tendría el coraje de venir aquí. Fe en que amaría a sus hijos aunque no fueran suyos por sangre. Fe en que entendería que el amor verdadero no se mide en vínculos, sino en actos. Clara se llevó la mano al collar que ahora nunca se quitaba. La hoja de metal estaba tibia, como si hubiera absorbido el calor de su piel, o el de alguien más. Cerró los ojos y susurró al viento, gracias, por confiar en mí. Y en algún lugar entre los árboles, entre el susurro de las hojas y el latido de la tierra, creyó sentir una respuesta, siempre confié en ti. No supo si fue su imaginación. Pero esa noche, por primera vez, no soñó con su esposo muerto. Había rastros. Pequeñas marcas en la tierra, como si algo hubiera brotado y luego se hubiera retirado como una ola. ¿Ves eso? Susurró Rafael desde la puerta. Ya estaba despierto, con los ojos fijos en el mismo punto. Clara asintió, sin palabras. No es posible, dijo Mateus, uniéndose a ellos, aún con el pelo alborotado del sueño. Las semillas no crecen en una noche. Estas no son semillas normales. Respondió Rafael, caminando hacia el claro con los pies descalzos. Se arrodilló y tocó la tierra con los dedos. Allí, apenas visible, había un brote. No era verde. Era plateado, como si estuviera hecho de luz líquida. Clara se acercó, con el corazón en la garganta. ¿Qué es? Es lo que ella prometió, dijo Rafael, con una sonrisa temblorosa. Una flor que nunca han visto en este mundo. Mateo se agachó a su lado, conteniendo la respiración. ¿Crees que, si la tocamos, desaparecerá? No, dijo Clara, con una certeza que nacía del pecho, no de la mente. Creo que si la tocamos, nos reconocerá. Extendió la mano con lentitud, como quien se acerca a un animal asustado. Al rozar el tallo, una vibración cálida le subió por el brazo, y por un instante, vio destellos, una mujer de cabello oscuro riendo bajo la lluvia, su esposo sosteniendo a un bebé recién nacido, los tres, ella, Mateus y Rafael, sentados alrededor de una mesa llena de comida, con las caras iluminadas por velas. ¿Qué viste?
Preguntó Mateus, con los ojos muy abiertos. Nuestro futuro, susurró Clara. Rafael no dijo nada. Solo apoyó su mano sobre la de ella, y juntos, los tres sintieron el mismo calor, la misma promesa. Pero entonces, algo se movió entre los árboles. No fue un animal. No fue el viento. Fue un sonido. Bajo, rítmico. Como pasos. Clara se levantó de golpe, instintivamente colocándose frente a los niños. ¿Quién está ahí?, gritó, con la voz más firme de lo que sentía. El bosque guardó silencio. Demasiado silencio. Ni siquiera los pájaros cantaban. Vámonos, dijo Mateus, tirando de su manga. No, intervino Rafael. No es peligroso. Es ella. Clara frunció el ceño. ¿Tu madre? Rafael asintió, mirando fijamente hacia los árboles. Está mostrándonos el camino. Y como si sus palabras fueran una llave, el viento volvió a soplar, levantando las hojas en espiral, y revelando, entre los troncos, un sendero que no había estado allí el día anterior. Estrecho, cubierto de musgo brillante, conducía más adentro del bosque, hacia una loma desde la que se divisaba el cielo abierto. ¿Vamos?, preguntó Rafael, alargando la mano. Clara miró a Mateus. Él asintió, aunque con los ojos llenos de dudas. Vamos, dijo ella, tomando la mano de cada uno. Caminaron en silencio, con los pies hundiéndose en el musgo húmedo, hasta llegar a la cima. Allí, bajo la luz del sol naciente, el bosque se abría en un círculo perfecto de tierra desnuda. Y en el centro, un espejo de agua. Pequeño, tranquilo, como un ojo mirando al cielo. Es un manantial, murmuró Mateus. No, corrigió Rafael. Es un espejo. Clara se acercó al borde. El agua estaba tan quieta que reflejaba no solo sus rostros, sino también algo más. Detrás de ellos, una figura femenina, de cabello oscuro y vestido ligero, sosteniendo una flor plateada en la mano. Se volvieron de golpe. No había nadie. Pero cuando miraron de nuevo al agua, la figura seguía allí, sonriendo. Ella nos bendice, dijo Rafael, con la voz llena de emoción. Clara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó caer. Porque en ese instante, no eran lágrimas de dolor. Eran de pertenencia. De aceptación. De un amor que trascendía la muerte, el tiempo, incluso la memoria. Gracias, susurró al reflejo. Gracias por confiar en mí con ellos. El agua se movió suavemente, como si asintiera. Y en ese momento, mientras el sol subía más alto y el bosque recuperaba sus sonidos, Clara supo que no estaban solos. Nunca lo habían estado. Alguien los había estado guiando desde el principio. Y ahora. Rafael, en cambio, dio un paso al frente, como si tuviera permiso. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas que no caían. El reflejo no habló. No necesitaba hacerlo. En lugar de palabras, el agua comenzó a moverse en círculos suaves, como si girara en espiral hacia el fondo. Y entonces, algo emergió. Una caja. Pequeña, de madera oscura, tallada con los mismos símbolos de la placa, la luna creciente, la mano abierta, el árbol con raíces profundas. Flotó hasta la orilla y se detuvo justo a los pies de Clara. Ella miró a los niños. En sus rostros ya no había miedo. Solo expectativa. Como si supieran que esto era el último mensaje. El cierre. El regalo final. ¿La abro?, preguntó, aunque en realidad ya sabía la respuesta. Rafael asintió. Mateus tomó su mano y la apretó con fuerza. Clara se arrodilló y, con manos que apenas temblaban, levantó la tapa. Dentro no había cartas esta vez. No había semillas. No había fotos. Solo un objeto, un pequeño libro encuadernado en cuero, muy delgado, con el título grabado en letras doradas, apenas visibles, Lo que florece después del duelo. Lo abrió con cuidado. Las páginas estaban en blanco. Todas. Menos la primera. Allí,
con la misma caligrafía suave y decidida de Laura, decía: este libro se llena solo. Con cada risa que compartan. Con cada lágrima que se sequen mutuamente. Con cada noche en la que se elijan, una y otra vez, aunque el mundo se derrumbe. No escribí en él porque no soy yo quien debe llenarlo. Son ustedes. Clara no pudo contener el sollozo que le subió desde el pecho. Abrazó el libro contra sí como si abrazara a la mujer que lo había dejado allí, como si pudiera sentir su presencia en la textura del cuero, en el olor del papel viejo. ¿Y si nunca escribimos nada?, preguntó Mateus, con la voz temblorosa. ¿Y si se queda en blanco para siempre? Clara lo miró, con los ojos brillantes. No lo hará. Porque ya empezamos. Señaló el manantial. Hoy reímos juntos. Hoy caminamos juntos. Hoy plantamos flores que nadie ha visto. Eso, ya es una página. Rafael. Tomó el libro con delicadeza y pasó los dedos por la primera hoja en blanco. Y, como si el libro hubiera escuchado, una línea dorada apareció de la nada, como tinta invisible que despertara al contacto del amor. Día 1. Vinimos al bosque. Y ella nos eligió. Los tres leyeron en silencio. Ninguno supo quién escribió esas palabras. Pero todos supieron que eran verdad. ¿Cómo? Empezó Mateus. No importa cómo, dijo Rafael. Importa que es real. Clara cerró el libro con suavidad y lo guardó dentro de su chaqueta, junto al corazón. Este es nuestro diario, dijo. Nuestro propio cuento. Y no será triste. Será hermoso. Porque estará hecho de nosotros. En ese momento, el viento volvió a soplar, más fuerte esta vez, y las hojas del bosque susurraron como si celebraran algo que solo ellas entendían. El reflejo en el manantial se deshizo lentamente, y la figura de Laura desapareció, pero su sonrisa quedó flotando en el aire, como una promesa cumplida. Ya puede irse en paz, dijo Rafael, mirando al cielo. Sí, asintió Clara. Porque ya sabe que estamos bien. Y mientras descendían de la colina, con el libro guardado y las flores plateadas brotando en sus corazones, supieron que no estaban cerrando un capítulo. Estaban abriendo uno nuevo. Uno escrito no con tinta, sino con presencia. Con elección. Con al llegar al patio, Mateo se detuvo de repente. ¿Escuchan eso? Clara y Rafael se quedaron quietos. Entre el crujido de las ramas y el murmullo del arroyo lejano, había algo más, un sonido suave, como de campanillas pequeñas movidas por el viento. Viene del claro, dijo Rafael, señalando el lugar donde habían plantado las semillas. Corrieron. Y allí, donde horas antes solo había un brote plateado, ahora había 3 tallos, cada uno con una flor en capullo, brillando con una luz tenue, como si contuvieran estrellas en su interior. Están creciendo, exclamó Mateus, arrodillándose con asombro. Clara se acercó, temiendo que fuera un espejismo, un truco de la luz. Pero no. Las flores eran reales. Y al tocar una, sintió una oleada de paz tan profunda que las rodillas casi le fallaron. Es como si supieran que estamos aquí, susurró. Rafael, en cambio, no tocó ninguna. Solo las miró, con los ojos húmedos. No son flores, dijo. Son promesas. Promesas que mamá nos hizo, y que tú estás cumpliendo. Clara se volvió hacia él, con el corazón a punto de estallar. Yo no hice nada especial, si lo hiciste, interrumpió Mateus, levantándose y tomando su mano. Te quedaste. Aunque tenías miedo. Aunque no sabías si nos amabas. Aunque podías haberte ido. Clara los miró a los dos, uno a uno, y en sus ojos vio lo que nunca había buscado, pero que ahora reconocía como su mayor tesoro, pertenencia. Amor verdadero. No el que nace del deber, sino el que florece en la elección diaria de permanecer. No me fui, porque ya no podía, confesó, con la voz temblorosa. Porque en algún momento, ustedes dejaron de ser los hijos de él. Se volvieron mis hijos. Y no por ley, ni por papel, sino por esto. Señaló su pecho.
Porque cada noche que los escucho respirar, cada vez que Rafael dibuja algo que solo él entiende, cada vez que Mateus me abraza sin pedir nada a cambio, siento que mi corazón late por los tres. Rafael bajó la vista, pero no antes de que Clara viera las lágrimas resbalar por sus mejillas. Papá dijo que el amor de verdad no se demuestra con palabras, murmuró. Se demuestra con presencia. Y tú estás, añadió Mateus, con una sonrisa tímida. Siempre estás. En ese instante, el viento sopló de nuevo, y las campanillas invisibles sonaron más fuerte, como si el bosque entero celebrara ese momento. Las flores se abrieron un poco más, liberando un aroma dulce, casi melancólico, que recordaba a canela, a lluvia antigua, a abrazos de infancia. Clara se arrodilló entre los niños y los abrazó con fuerza, con desesperación, con gratitud. No sé lo que nos depara el futuro, dijo. Pero sé que, pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Porque ya no somos tres personas que comparten una casa. Somos una familia. De verdad. De las que se construyen con cicatrices, con ausencias, y con flores que crecen en la oscuridad. Y mientras el sol descendía lentamente tras los árboles, tiñendo el cielo de dorado y púrpura, las tres flores plateadas brillaron con más intensidad, como si respondieran, sí. Así es. Nadie habló más. No hacía falta. Porque en ese silencio, no había prisa. No había planes. Solo estar. Solo ser. Fue Rafael quien rompió el silencio, con la vista fija en las llamas. Ella nunca se fue, dijo, tan bajo que Clara pensó por un instante que lo había imaginado. ¿Quién? Preguntó Mateus, aunque ya sabía la respuesta. Mamá. No se fue cuando murió. Se quedó, en cada cosa que nos dejó. En las cartas. En las semillas. En las flores. Incluso en el silencio. Clara lo miró, con el corazón encogido. ¿Cómo lo sabes? Rafael se encogió de hombros, pero sus ojos decían más que 1000 palabras. Porque a veces, cuando estoy solo, siento que me acaricia el pelo. Como lo hacía antes. Y otras veces, cuando tengo miedo, huele a su perfume. A jazmín y a pan recién horneado. Mateo se acurrucó más cerca de Clara. Yo la escucho, confesó, con la voz temblorosa. No con los oídos. Con el pecho. Me dice, que estoy bien. Que estoy a salvo. Clara no supo qué decir. No porque no lo entendiera, sino porque lo entendía demasiado bien. Porque ella también la sentía. No como un fantasma, no como una sombra, sino como una presencia suave, constante, como la luz de la luna, invisible, pero que todo lo ilumina. No está muerta, dijo Rafael, girándose hacia Clara con una intensidad que la sobrecogió. Está transformada. Como el agua que se vuelve nube. Como la semilla que se vuelve flor. Mamá se transformó en amor. Y el amor no desaparece. Solo cambia de forma. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Clara sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza. Eran de liberación. Porque en esas palabras, tan simples y tan profundas, había encontrado la paz que no sabía que buscaba. ¿Y tú? Preguntó Mateus, mirándola con esos ojos que aún conservaban el brillo de la infancia, pero que ya habían conocido el dolor. ¿Tú también la sientes? Clara asintió, incapaz de hablar. Sí, logró decir al fin. La siento, cada vez que los miro. Porque veo su sonrisa en tus ojos, Mateus. Y su calma en tu silencio, Rafael. Ella no se fue. Nos dejó, para que ustedes pudieran aprender a amar de nuevo. Y para que yo pudiera aprender a amar sin miedo. Rafael se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. Ella sabía que tú eras la indicada. ¿Por qué? Susurró Clara. Porque no intentaste reemplazarla, respondió él. Solo quisiste estar. Y eso es lo más difícil. Y lo más hermoso. El fuego crepitó, lanzando chispas al aire como luciérnagas fugaces. En el claro, las flores plateadas emitieron un destello suave, como si asintieran. Y en ese momento,
Mientras el viento acariciaba sus rostros y las estrellas vigilaban en silencio, Clara comprendió la verdad más profunda de todas: no había sido llamada al rancho para descubrir secretos del pasado. Había sido llamada para sembrar futuro. Y lo había hecho. No con palabras. No con gestos grandiosos. Sino con cada «buenas noches», cada «te duele», cada «estoy aquí». Laura no había dejado un tesoro enterrado. Había dejado un espejo. Y en ese espejo, Clara había visto, por fin, quién era, no una intrusa. No una sustituta. Sino una madre. De verdad. Con todas las grietas, los miedos, y el amor que nace cuando decides quedarte, aunque el mundo entero te diga que no perteneces. Gracias, susurró al cielo, sin saber si hablaba a Laura, a su esposo, o al universo entero. Y desde algún lugar entre las estrellas, entre las raíces del árbol torcido y el murmullo del arroyo, una brisa suave acarició su mejilla, como una respuesta. Fue Clara quien, con la voz apenas más que un susurro, rompió el silencio que seguía a las palabras de Rafael. Yo, comenzó, y se detuvo, como si las palabras le pesaran demasiado en la garganta. Yo siempre tuve miedo de que ustedes nunca me vieran como su madre. De que, no importa lo que hiciera, siempre sería la que vino después. Mateus la miró, con los ojos muy abiertos, como si acabara de escuchar algo que nunca había imaginado. ¿Tú pensabas eso? Clara asintió, bajando la vista al suelo. Sí. Porque yo no los llevé en mi vientre. No estuve en sus primeros pasos. No canté sus nanas, al menos, no al principio. Rafael se enderezó, con una expresión que Clara jamás había visto en él, firme, clara, llena de una sabiduría que no pertenecía a su edad. Pero estás aquí ahora, dijo. Y eso es lo que importa. ¿Y si no soy suficiente? Preguntó ella, con la voz quebrada. ¿Y si un día descubren que prefieren a alguien que sí sea, de verdad su madre? Mateo se acercó y tomó su mano con una fuerza que la sorprendió. Tú eres nuestra madre de verdad, dijo, con una certeza que no admitía discusión. Porque una madre no es solo la que da la vida. Es la que la cuida. La que se queda. La que llora cuando nos duele, aunque no sea su dolor. La que se despierta en la noche solo por oírnos respirar. Clara sintió que el corazón se le partía y se recomponía al mismo tiempo. Pero, ¿y si un día me equivoco? ¿Y si los defraudo? Entonces te perdonaremos, respondió Rafael, con una calma infinita. Porque también te amamos. Aunque no sepas cómo decirlo. Aunque a veces te asustes. Aunque pienses que no mereces estar aquí. Clara lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo pueden amarme? Si ni siquiera soy perfecta. Porque no queremos una madre perfecta, dijo Mateus, con una sonrisa tímida. Queremos a la que nos elige. A la que nos mira y dice, ustedes son míos. Aunque no lo sean por sangre. Aunque el mundo diga que no deberías quedarte. Tú te quedaste. Y eso es amor. Clara ya no pudo contener el llanto. Abrazó a los dos con fuerza, como si temiera que el viento se los llevara. Y en ese abrazo, algo dentro de ella se selló para siempre. No era adopción. No era deber. Era entrega. Era pertenencia. Era el momento en que dejó de ser la esposa de su padre, y se convirtió, de verdad, en su madre. Los amo, susurró, con la voz rota. Más de lo que sabía que era posible amar. Y no era una promesa. Era una constatación. Rafael apoyó la mejilla en su hombro. Lo sabemos, dijo. Porque lo sentimos. En el claro, las flores plateadas brillaron un poco más, como si celebraran ese juramento silencioso. El viento susurró entre los árboles, y por un instante, Clara juró oír una voz suave, casi familiar, gracias, por amarlos por mí. No supo si fue su imaginación. Pero en ese momento, ya no importaba. Porque el amor que había nacido allí, en medio del bosque, bajo un cielo infinito, era más real que cualquier verdad escrita en papel. Pero entonces, algo cambió. Un trueno lejano retumbó en el horizonte. No era fuerte,
pero sí profundo, como si la tierra misma estuviera respondiendo a lo que acababa de suceder entre ellos. «Va a llover otra vez», dijo Mateus, mirando el cielo con inquietud. «No es solo lluvia», murmuró Rafael, con los ojos fijos en el bosque. Y como si sus palabras fueran un presagio, el viento comenzó a soplar con más fuerza, agitando las hojas y haciendo crujir las ramas. Las flores plateadas en el claro se inclinaron al unísono, como si se protegieran. «Vamos adentro», dijo Clara, poniéndose de pie y tomando la mano de cada uno. Pero antes de que dieran 3 pasos, el cielo se partió. No fue una tormenta. Fue un diluvio. El agua cayó como si el cielo hubiera guardado todo su llanto durante años y ahora lo liberara de golpe. En cuestión de segundos, el patio se convirtió en un espejo tembloroso, y el sendero hacia la casa desapareció bajo el agua. «¡Corran!», gritó Clara, empujándolo suavemente hacia la puerta. Lograron entrar justo cuando un relámpago iluminó todo el bosque, tan brillante que por un instante vieron cada hoja, cada rama, cada gota suspendida en el aire. Luego, la oscuridad. Y el estruendo del trueno, tan cerca que hizo temblar las paredes. Dentro, empapados y temblando, se abrazaron en medio de la sala, con el corazón acelerado. «¿Crees que las flores se dañarán?», preguntó Mateus, con los dientes castañeando. «No», dijo Rafael, con una calma inquietante. «Ellas saben cuándo deben aguantar. Y cuándo deben florecer». Clara los envolvió con una manta que encontró en el sofá y los guió hasta la chimenea. Logró encender unas brasas con los pocos leños secos que quedaban, y pronto una luz cálida los envolvió. «Tomen», dijo, ofreciéndoles tazas con té caliente que había preparado antes de la tormenta. Se sentaron en el suelo, los 3 juntos, con las espaldas apoyadas en el viejo sillón. Afuera, la lluvia golpeaba el techo con furia, pero adentro había paz. «¿Tienes miedo?», preguntó Clara a Mateus, al notar cómo miraba la ventana oscura. Él dudó un momento. «No de la tormenta. Tengo miedo de que, después de esto, todo cambie. Que volvamos a la ciudad y todo se olvide. Que esto», miró a su hermano, luego a Clara, «que esto no dure». Clara sintió un nudo en la garganta. Porque ese miedo, era el suyo también. «No se olvidará», dijo, con una voz más firme de lo que sentía. «Porque ahora no somos los mismos que llegaron aquí. Y lo que construimos, no fue solo con palabras. Fue con verdad». Rafael levantó la vista, con los ojos brillando a la luz del fuego. «El bosque nos cambió», dijo. «No porque haya magia en las flores o en el manantial. Sino porque aquí, sin ruido, sin miradas, sin juicios, pudimos ser nosotros. Y tú, pudiste ser tú». Clara lo miró, con el corazón a punto de estallar. «¿Y quién soy?». «Eres nuestra madre», respondió Mateus, antes de que Rafael pudiera hablar. «No la que vino después. La que llegó justo a tiempo». Un nuevo relámpago iluminó la habitación, pero esta vez, nadie se sobresaltó. Como si ya supieran que, pase lo que pase afuera, adentro están a salvo. Porque ya no son 3 almas perdidas. Son un refugio. Uno para el otro. Clara tomó el libro que aún llevaba en su chaqueta y lo abrió en la primera página. La tinta dorada brilló suavemente, y una nueva línea apareció, como escrita por el viento, día 2. La tormenta rugió. Pero nosotros no temblamos. Porque ya teníamos un hogar, dentro del otro. Nadie dijo nada. No hacía falta. Porque en medio del estruendo, en esa casa vieja y abandonada, 3 corazones Mateus, acurrucado entre ella y Rafael, levantó la cabeza y la miró con esos ojos que ya no eran solo los de un niño, sino los de alguien que había atravesado el duelo y había salido del otro lado con el alma más grande. «¿Vas a quedarte con nosotros?», preguntó, con una voz tan suave que casi se perdió entre los truenos. «¿De verdad?». Clara sintió que el aire se le escapaba del pecho. No era una pregunta casual. Era la pregunta. La que llevaba semanas, meses, años, escondida en cada mirada, en cada silencio incómodo, en cada «buenas noches», dicho con duda. Abrió la boca para responder, pero las palabras se le atragantaron.
Porque esta vez no podía decir, estoy tratando, ni, veremos. Esta vez, tenía que elegir. Con todo su ser. Con toda su alma. Rafael, como si leyera sus pensamientos, tomó su mano. No tienes que jurar nada, dijo. Solo decir lo que sientes. Clara los miró a los dos. A Mateus, con su valentía frágil. A Rafael, con su silencio profundo. Vio en ellos no solo a los hijos de su esposo, sino a los hijos de su corazón. Vio las noches en vela, las risas ahogadas, los miedos compartidos, las flores plateadas, el libro que se escribía solo, y supo que ya no había vuelta atrás. Ni la quería. Sí, dijo, y esta vez su voz no tembló. Me quedaré. No porque sea mi obligación. No porque él me lo pidió. Me quedaré, porque los amo. Con todo lo que soy. Con todo lo que tengo. Y si un día dejo de ser suficiente, les prometo que lucharé por volver a serlo. Porque ustedes son mi hogar. Mateus no dijo nada. Solo se lanzó a sus brazos, abrazándola con una fuerza que le robó el aliento. Rafael se acercó también, apoyando la frente en su hombro, como si sellara un pacto antiguo. Y en ese abrazo, algo se rompió, y algo se sanó. Afuera, un relámpago iluminó el bosque por un instante. Y en ese destello, Clara creyó ver al árbol torcido erguirse un poco más, como si también respirara aliviado. Entonces ya somos una familia de verdad, dijo Mateus, sin soltarla. Siempre lo fuimos, corrigió Rafael, con los ojos cerrados. Solo que ahora, ya lo sabemos. Clara los apretó con más fuerza, con las lágrimas cayendo libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza. Eran de pertenencia. De paz. De un amor que no había nacido en la sangre, sino en la elección. Y en la elección más hermosa de todas, la de quedarse, incluso cuando irse era más fácil. El libro en su regazo se